Carlos, ¿querés seguir vos por el Perfecto, tiempo? Yo voy con la cosita respondiendo las preguntas en el chat. perfecto. Entonces comienzo. Ah, bueno, yo trabajo en Campinas, en mi consultorio privado y también en Sorocaba, en el Hospital Banco de Ojos de Sorocaba. Aún soy colaborador del Departamento de Oftalmología de la Escuela Paulista de Medicina. No va para el frente. Ahora sí, avanzó. Mis financial disclosure para todos. Ok, nosotros estábamos acostumbrados cuando apenas teníamos topografía de Plácido a tener solamente dos mapas, el axial y el Perdón, tangente. Carlos, Sí, dime. eh, la transmisión se corta, son 3 horas, tenés 45 minutos para todo y responder preguntas, yo para avisarte. Ok, entonces tengo que correr mucho. Mira, entonces tenemos el axial anterior y el tangencial anterior, que eran los únicos mapas de la topografía de Plácido. Cuando vino el Orbiscan, nosotros teníamos, se ve el cursor ahí, se ve el mouse, tenemos solamente 4 mapas, el axial anterior, paquimetría, el BFS anterior y el BFS posterior. Esta es la presentación tradicional de la mayoría de equipos, ¿ok? Pero ya en el Galilei hemos modificado a partir del 2015 esto, porque estos 4 mapas son totalmente insuficientes para reconocer queratocono precoz. El mapa BFS anterior prácticamente no nos da ninguna información. Eh, este es un caso muy interesante porque lo clasificábamos como queratocono y en realidad yo creo que no lo es, puede ser hasta un pre-queratocono. Y el Galilei, a partir del 2015-2016, sugerimos esta nueva presentación en 2 ventanas. Son 8 mapas resumiendo la enormidad de mapas que tiene el Galilei. Okay. Aquí tenemos el axial anterior arriba y el axial posterior abajo, viendo una córnea muy simétrica, bien encurvada. Pero esta es una córnea uniformemente encurvada. No es que está con el chinchón en el centro, no tiene la falla biomecánica en el centro. Esta es una córnea uniformemente encurvada que podemos descubrir con el Galilei debido a la calidad de estos mapas. El Total Corneal Power, vemos una multifocalidad, la representación de una córnea multifocal tórica, perfecta, muy bonita, ¿ok? Y aquí en esta córnea podría eventualmente ir un multifocal tórico si ustedes creen que las dos multifocalidades van a congeniar, vamos a decir, entre ellas. El BFS posterior, que como vamos a ver, nos sirve como para saber la altura del chinchón y de la montaña en el caso de queratocono. El tangencial que nos ve la periferia más de la córnea, porque el axial es más concentrado en la parte central de la córnea, la paquimetría aquí abajo y los dos BFIT tórica-esférica, que son los mapas que nos van a dar la asimetría de las dos superficies. Ustedes pueden ver que en el mapa de paquimetría los BFTA y el BFS posterior, inclusive el BFS anterior aquí en el otro, en la otra presentación, son todas normales. Esta córnea no es hiperprolata, no tiene ningún signo de asimetría anormal, y esto es uno de los tantos tipos de córneas que yo llamo prequeratocono, ¿ok? Porque después de casi 10 años que evolucionó esta niña, ya comenzó a tener un poquito de asimetría y probablemente podrá ir a un crosslinking después si esa asimetría aumenta. Otro tipo de prequeratocono, tal vez podríamos llamarlo así, que hemos encontrado son este tipo de córneas con este tipo de presentación de que yo le llamo la topografía de curvatura. Tenemos la topografía axial y tangencial anterior arriba y abajo la posterior,
observen que es una córnea totalmente normal si ustedes la analizan solo en la superficie anterior. Pero en la superficie posterior nos dio la sorpresa que tenemos una superficie hiperprolata, ya está en 1.82 de epsilon cuadrado, pero los índices de asimetría posterior son totalmente normales, ¿ok? No tiene asimetría, es una hiperprolata en el centro, es como si tuviera una entradita en el centro de la superficie posterior. Es un queratocono posterior, o es un prequeratocono. Este es un tipo de córnea que no encontraríamos con otro equipo porque esos equipos no te analizan bien la superficie posterior a nivel de curvatura. Y esto es debido a la escala que tenemos, que es una escala invertida, donde el mayor negativo está arriba en el rojo, mientras que en la anterior el mayor positivo está arriba en el rojo. ¿Por qué está más arriba el mayor negativo? Porque más negativo es más encurvado en la superficie posterior y menos negativo es más plano. La otra presentación que me encanta es la presentación de los 4 mapas principales de BFS. Me ayuda muchísimo para poder explicar que el BFS, nosotros vamos a buscar el valor máximo del BFS porque es el pico de la montaña, es el tamaño de la altura que tenemos sobre el nivel del mar, y el nivel del mar está en el cero verde. ¿Okay? Y en cambio, el BFTA el anterior es de donde viene precisamente, es muy, muy relacionado en forma directa con el coma. Y aquí la barriga está claramente aquí abajo, mientras que muchos trabajos se dedican a ver el punto máximo del BFTA. Nosotros tenemos que visualizar la diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo en el más azul de estos. Entonces, este formato yo le llamo huevo frito porque aquí vamos a ver que estos pasos de colores son como las terrazas o andenes de la cordillera de los Andes que tenían los incas. Nuestra función actualmente no es reconocer queratocono con el Galilei. Con el Galilei, queratocono es relativamente fácil. Nuestra misión es reconocer las córneas normales sin factor de riesgo y las córneas normales con factor de riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de que puedan ir a queratocono un día o de que sean normales y que nosotros la operamos y bingo, tenemos la ectasia posoperatoria. De esta forma vamos a reconocer lo que llamamos frustro, que es un ojo aparentemente normal y el otro ojo con queratocono, pero que yo también le puedo llamar ahora prequeratocono. Los queratoconos, y así está en el libro, en el capítulo que le mandé a Roberto, en su gran libro de queratocono, muy lindo, felicitaciones Roberto, ¿ok? Es el primer componente del queratocono es la ectasia o protrusión. Mucha gente confunde porque ectasia no es sinónimo de queratocono. Ectasia es el chinchón, la falla biomecánica y la córnea que se va para adelante en una parte de la córnea, no en toda la córnea, y esta protrusión la vamos a visualizar en forma independiente. La asimetría o irregularidad del queratocono que tiene que considerarse como parte del mismo, pero podemos tener córneas asimétricas sin ectasia, ¿ok? Y el adelgazamiento de la córnea central en comparación a la periferia. Entonces, la ectasia la medimos con la curvatura, que lamentablemente no es muy buena en especificidad y para descubrir queratocono precoz, como demostró Jimena en un trabajo hace varios años, y el factor Q, que es mucho mejor que el K. Pero también lo vamos a ver principalmente con el BFS máximo. El BFS es el promedio esférico de la curvatura en todos los puntos de la córnea, como si fuera nuestra bola de fútbol, ¿ok? Y los mapas, los números que se ven en el mapa es la comparación
entre el valor de elevación de cada punto contra este promedio ideal de curvatura. Pero ¿cuál es el valor más importante de todos estos? Es el valor máximo, el pico de la montaña y su localización, indudablemente. ¿Ok? Entonces, imagínense como que tenemos estos andenes, estas terrazas, y cada uno de los pasos de colores son estos pasos y terrazas o andenes que tenemos aquí. Entonces, el BFS máximo es la altura de la montaña y con cada uno de estos andenes de 5 micras nos va a ir cambiando los colores. Entonces, los mapas de BFS tienen la particularidad de que cambian conforme el diámetro que estamos midiendo, porque con el Orbiscan nosotros medíamos 10 milímetros y por lo tanto agarrábamos áreas periféricas más planas. Por eso es que los valores de BFS en los mapas eran más altos, porque al tener una esfera ideal más plana, nuestro valor en cada punto del mapa era mayor. Pero al reducir a 8 milímetros, lo que hemos hecho es que ese BFS de 10 milímetros se encurve, porque hemos eliminado valores periféricos. Entonces, las diferencias entre los diferentes equipos se deben al diámetro que estamos midiendo para el BFS, el alineamiento, porque es diferente si alineamos al Purkinje, a la pupila o al pico de la montaña, que se llama el ápex, y también a la resolución de los equipos. Okay. Observen aquí el Galilei G1, un caso con 8 milímetros, y aquí el Orbiscan 2 con 10 milímetros. Pero si yo le pongo al Orbiscan 2 con 8 milímetros, que yo podía hacer eso con el Orbiscan, fíjense que los mapas comienzan a parecerse mucho. El Galilei, y estos son datos de Jimena, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, pero mucho mejor para la superficie posterior. Y si nosotros analizamos los mapas del Galilei, nosotros tenemos en los mapas normales a la izquierda que el centro del mapa siempre tiene que ser verde. ¿Okay? Si nosotros tenemos amarillo, ya significa que ese centro o está achatándose o se está protruyendo. Entonces, si nosotros tenemos un mapa aquí al medio, anterior y posterior, vemos lo que yo llamo esta lengüeta amarilla que nos está indicando que esa superficie es asimétrica, pero no la podemos medir, solamente sabemos ya de que es asimétrica. En la de la derecha, nosotros tenemos el huevo frito que nos está indicando aquí en el centro, el máximo valor, el pico del iceberg. Entonces, los valores normales en el Galilei van de más a menos 5 micras, pero tienen el límite para la superficie anterior del primer amarillo, 10, 12 micras, y el segundo amarillo para la posterior. Estos números son importantes porque si ustedes se acuerdan, okay, muy poca gente se recuerda de eso, los valores límites para el Belin-Ambrosio Display, que se llama BAT, Belin-Ambrosio Display, ¿ok? Son 7 micras para la superficie anterior y 17 micras para la posterior. El Galilei tiene mapas de BFS suficientemente buenos para no necesitar ningún enhancement, ningún aumento del valor de los mapas de elevación para ya tener cutoff values, valores límite, equivalentes o hasta mejor en la superficie posterior. Es por eso que con lo que vamos a decir ahora, yo al Galilei no le digo que tiene un bad. El Galilei, al contrario, tiene un good. Galilei Optimized Ocular Display. Sería mucha pretensión decir un God. Galilei Optimized Display. So, es mejor decirle good que bad. ¿Ok? La simetría nosotros la vamos a ver con los patrones de curvatura, con los patrones que tenemos en los mapas de elevación BFTA y con el coma. Todos estos son variaciones clásicas de los patrones de curvatura anterior,
¿ok? Y aquí podemos ver en el Galilei, fíjense el detalle, todos estos mapas están en verde por la escala que estamos usando, que es un poco diferente a la escala de Jimena. Jimena está usando una escala que en el amarillo está en 45, en cambio yo uso la escala CGA default, una dioptría. CGA son mis iniciales. ¿Ok? Esa es la escala que yo prefiero porque me dice, por ejemplo, que todos estos mapas tienen un rango de curvatura dentro de la normalidad, porque todas están prácticamente en verde. Estas con flecha celeste son simétricas, estas de aquí son asimétricas, eso significa de que puede haber asimetría sin ectasia, y estas de aquí son superficies irregulares. La letra E, por ejemplo, que tiene un formato como en D, estos formatos y el coma horizontal que mencionaba Jimena es muchas veces muy dependiente de la distancia capa, porque el alineamiento de los mapas es una de las cosas que determina el patrón que estamos viendo. Todo esto es hecho en el Orbiscan en el año 2007, 2008, y observen en la letra H que nosotros tenemos un hombre de nieve con la cabeza chiquita y el cuerpo grande. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue subir los datos 1 milímetro para arriba. El Orbiscan nos permitía hacer eso. Y a la letra I nosotros tenemos 1 milímetro para abajo, pero es la misma córnea. En la letra I tenemos una simetría que no la tenemos en la letra H. Esto significa que el desplazamiento de los datos nos cambia. Fíjense que aquí en la letra D, en el mapa de abajo, en el medio, ya tenemos una tremenda asimetría. Colocar anillos aquí con este patrón es totalmente diferente que colocar los anillos en el patrón de arriba, ¿ok? O en el patrón de la letra H. Entonces, nosotros tenemos que entender dónde es que es el alineamiento de nuestros datos. ¿Okay? Las asimetrías se ven también en la superficie anterior por diversos índices, como el de Rabinovich, límite 1.5, 1.7, el KPI, el KPROF, que digamos que el límite es aproximadamente 20%, y por el CLMI que mencionó Jimena y que ve el punto más encurvado en el mapa y lo compara contra el opuesto, y que también es aproximadamente 1.5, 1.7. Ya no voy a hablar mucho del CLMI-X porque ya lo mencionaron. Lo único que quisiera decir, observen de que en el mapa axial anterior el círculo rojito está por un poquito afuera del círculo gris, ¿ok? Entonces, esto lo hemos observado y esto puede ser originado, todo índice de asimetría tiene variabilidad de acuerdo al alineamiento y de acuerdo a la presión que el párpado superior está ejerciendo. Entonces, eso no lo conocíamos antes o cuando se creó el CLMI magníficamente. Entonces, ahora la intención, y Zimmer está haciendo un trabajo muy grande para calcular el CLMI-X únicamente con los datos que están dentro del círculo gris, plomo, que es el área de medida. Y el spot zone es el área rojita aquí con círculo rojito. Entonces, de esa forma creemos que el CLMI va a mejorar más aún y donde nosotros tenemos que pensar, porque hay córneas en queratocono frustro que no aparentan tener CLMI-X y un examen tiene 0, el otro tiene sospechoso y yo he encontrado inclusive algunas que ya tienen 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, probablemente lo que pasó es que tenía áreas de la zona de extrapolación o la zona por fuera de la gris. Jimena está pidiendo la palabra. ¿Puedes decir, Jimena?
¿no? Entonces yo sigo al frente. Aquí tenemos un caso de CLMIX0. Observen de que tiene naranja abajo, pero tiene un círculo que está un poco por fuera del área principal de medida. A pesar de tener córnea delgada, tiene un CLMIX0, tiene un BFS posterior dentro de la normalidad. Aquí tenemos un sospechoso, ¿ok? Pero con córnea gruesa, y aquí tenemos un queratocono, claramente un queratocono. Aquí vemos la comparación entre el axial y el tangencial, que la vamos a ver al final. Y el análisis de paquimetría, que es algo totalmente novedoso. Este es un slide también de Jimena, donde vemos que el punto más delgado solito es con una sensibilidad y especificidad para sospechosos buena, pero no tan buena, y también para queratocono. Entonces no debemos considerar el punto delgado más delgado solito. Nosotros tenemos que considerarlo con el desplazamiento del punto más delgado, generalmente temporal inferior, y con el hecho de que cuando tenemos una córnea con 500 micras o menos, ¿ok? Y desplazada 1 milímetro o más del centro de la pupila, nosotros vamos a tener queratocono hasta demostrar lo contrario. Ya sabíamos también en esta época que el diferencial a 7 milímetros era aproximadamente 150 micras, y a 9 milímetros ahora sabemos que es a 200 micras. 200 micras dividida por 10 son por 20 micras que tiene cada uno de los pasos en la escala, son 10 pasos. Y este slide lo mostró Pablito, muchas gracias por mostrarlo. Ahora le llamamos TPR, Thickness Progression Ratio, a lo que diríamos es la velocidad de progresión de paquimetría. Pero esto es lo nuevo. Nosotros, Jimena también ha estado trabajando en esto, y ahora les podemos decir que con esta escala que he creado, okay, nosotros estamos viendo ya no solamente el gráfico de progresión paquimétrica, sino también punto a punto cómo es la pendiente o slope. Entonces, nosotros vamos a tener una progresión cero en azul, es una pendiente cero, y conforme va aumentando esta pendiente, se va yendo al verde hasta llegar en el amarillo, que es el límite, y después va a naranja y rojo. Entonces, los colores nos van a guiar perfectamente, y una córnea normal debe terminar en verde o amarillo en la periferia. Este panel va a tener el TPI de Pentacam y el ART, que es el índice de Renato Ambrosio, que también está calculado en la misma forma. Pero fíjense un detalle que yo he ido observando. Fíjense en este gráfico de abajo. Aquí la curva la tenemos y termina en la línea horizontal final del gráfico. ¿Ok? Renato siempre nos enseñó que cuando este gráfico comienza a bajar, a estar por debajo de la línea media de la población, ese gráfico es sospechoso de progresión paquimétrica muy rápida, especialmente a partir de la mitad del gráfico. Aquí tenemos el detalle que estos gráficos en el Galilei que se han creado, y fíjense que esta línea roja está terminando aproximadamente entre donde está 40, aquí a la izquierda, ¿ok? En la línea vertical. Ahora, con este tipo de mapas, aquí nosotros ahora podemos identificar córneas normales, ¿ok? Que terminan en amarillo, córneas gruesas que también terminan en el amarillo. Fíjense esa ondulación del gráfico que la tenemos aquí, y hasta córneas que pueden ser falso negativas en el programa de Belin-Ambrosio. ¿Por qué? Porque esta es una córnea que es una progresión muy plana, hasta aproximadamente 7, 8 milímetros, y de pronto se engruesa tremendamente. Está terminando en rojo aquí, pero esta es una córnea totalmente normal que yo sigo por casi 10 años, y es mi secretaria, es mi conejillo de indias todo el tiempo para hacer con el Galilei,
y desde el comienzo yo la conozco, esta córnea, pero solamente después de haber visto este mapa me he dado cuenta de que esta córnea se engruesa muy rápidamente en la periferia sin ser con nada de queratocono. ¿Ok? Y observen que todas estas córneas terminan en la línea vertical del gráfico. Ahora observen estas otras dos córneas. Nos sirven perfectamente para distinguir una córnea a la izquierda en 507, 506 de punto más delgado, pero que termina en verde. Esta es una córnea uniformemente delgada. No es una córnea que ha sido adelgazada como la de la derecha, ¿okay? Donde también comienza en 504, pero termina ya en rojo. Y observen que el gráfico ya no está terminando en la línea vertical, está terminando en la línea horizontal. Este es un signo que hemos descubierto reciente ahora en el Galilei, y de esta forma estamos viendo objetivamente con estos colores cuando una córnea es o no de tipo del queratocono con protrusión central por falla biomecánica. Esta es una córnea adelgazada centralmente y no una córnea uniformemente delgada. Aquí tenemos dos casos de queratocono distintos. Observen que los dos gráficos terminan en la línea horizontal, ¿okay? Que comienzan, todos los casos comienzan con el azulito en cero de pendiente, termina en rojo uniformemente la de la izquierda, pero la de la derecha termina en rojo arriba y abajo, pero a los lados está en verde. Y eso está influenciado porque esta córnea tiene una pequeña cicatriz, probablemente de un hydrops. Ok, aquí tenemos una córnea con queratotomía radial. ¿Podría ser un ceratocono porque termina en rojo? No, esto es una córnea afectada tremendamente por las cicatrices. Fíjense que tiene una zona roja y por eso está terminando el gráfico en la horizontal. Ok, ahora quiero hablar en los últimos minutos que me quedan de lo que considero es la córnea perdida, la córnea olvidada, que es la periferia de la córnea. La córnea se moldea por las diferentes fuerzas que tenemos encima de ella, de compresión, de tensión, de estiramiento, de torsión, de tijera o de resorte. Y nosotros hasta ahora hemos podido relacionar la periferia y el centro con relación a la paquimetría, pero creo que ahora también podemos relacionar lo que es curvatura y el formato, el perfil de la córnea. Entonces, muchos topógrafos de Plácido tenían unos perfiles en la parte de abajo de los mapas que casi nadie le daba bola, pero que nos han inspirado para lo que estamos trabajando en investigación ahora, que son perfiles del formato de la córnea en curvas de campana de Gauss y utilizando índices de estadística como kurtosis, moda, etcétera, para poder explicar el queratocono en lo que se refiere a su altura, a su asimetría, al área de la base del chinchón, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener mapas. Si el mapa axial nos ve el centro y el tangencial nos ve la periferia, observen cómo se ve un mapa con la escala que hemos creado, ¿ok? Y que esto es una córnea relativamente normal, pero que tiene un aplanamiento periférico. Observen que estoy utilizando 10 milímetros y esta es una córnea aquí abajo con queratocono. Siempre pensamos que el queratocono era de ese tamaño. No, el queratocono, el chinchón, es de ese tamañito. Fíjense que el ojo está ahí atrás, ¿ok? ¿Y cuál es la zona que delimita la zona de el área de falla biomecánica? Es lo que yo le llamo el signo de la bandera de Brasil. La bandera del Brasil es verde-amarilla y tiene algunas cosas en azul, ¿ok? Entonces, el amarillo, el verde-amarillo de la bandera de Brasil, disculpen para los que piensan diferente, ¿ok? Aquí el pueblo brasilero está reteniendo en el centro a los de izquierda rojos y así deben quedarse presos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos otro caso de queratocono aquí,
donde en el mapa axial se ve de ese tamaño, el área real de falla biomecánica está ahí delimitada y aquí la tenemos a la derecha con el área de aplanamiento extremo periférico. Aquí tenemos dos córneas normales sin aplanamiento y dos córneas que hemos descubierto normales con aplanamiento. No sabemos si estas córneas con aplanamiento ya nos están anunciando de que puede eventualmente en el futuro haber una falla biomecánica en el centro. Eso lo estamos tratando de seguir con estos pocos pacientes que tenemos con esto y que son realmente jóvenes. ¿Okay? Aquí tenemos el caso de, muy interesante de una doctora en Perú que organizó un congreso, muchas gracias a ella, y que nos permitió hacer este examen, ¿ok? Aguantó muchísimo en ese wet lab en Trujillo, y ustedes pueden ver que es una córnea totalmente normal. Tal vez tiene un poquito de asimetría con esta lengüeta amarilla, tal vez alguien puede decir que tiene un poquito de descentramiento del punto más fino. La superficie anterior aparenta total normalidad y este es el formato del display que teníamos y lo tenemos en prácticamente todos los equipos. Ahora en el Galilei nosotros tenemos la presentación de 8 mapas y estos 8 mapas también nos dicen, la superficie posterior está apenas en amarillito, ¿ok? Pero en el BFTA posterior abajo a la derecha, nosotros estamos viendo un poquito de asimetría, un azul y un amarillo, 2 azules y un amarillo, o sea, entre 25 y 30 micras de asimetría. Está todavía dentro de la posibilidad de normalidad, que yo la considero hasta 30, 29. Pero cuando le hago el mapa, fíjense la sorpresa, ella tiene un aplanamiento periférico. Si mal no recuerdo, ella me dijo de que alguien le dijo que tenía queratocono. Si ella está en el webinar, por favor, después puede participar si estoy cierto o no. ¿Ok? Para mí no tiene queratocono. ¿Será esta una córnea del grupo de casos que ahora con el Galilei hemos descubierto como prequeratocono? Tal vez, el tiempo lo va a decir. Aquí tenemos 2 córneas extremadamente ectásicas, la derecha queratocono, la izquierda queratocono, la derecha es ectasia postoperatoria con ese gran aplanamiento. Lo explicamos mucho con el hecho de que la córnea está anclada al limbo como este puente abajo y la zona central que es mucho más débil y que es donde se produce la falla biomecánica en la córnea. Entonces, la periferia se estira y se hace mucho más compacta. Esta es la primera casuística donde todavía no teníamos ningún normal con aplanamiento en 4 cuadrantes. Ahora ya tenemos algunos. Y se ve claramente en verde los normales, en naranja los queratoconos, la diferencia enorme. Los queratoconos tienen mucho más aplanamiento periférico. Lo hemos relacionado, como estamos hablando, con la biomecánica de la córnea. Hemos contactado una empresa suiza que tiene un modelo de computación de la córnea. Estamos tratando de aplicar estos conceptos en ese modelo. Creo o creemos de que esto pueda ser un signo novedoso para la progresión del queratocono. En eso estamos tratando de trabajar. Nos ha servido para orientar dónde debemos poner la cánula para el DALC y para formar el Big Bubble 1, ¿okay? Que va a ser en la zona verde-amarilla. Si ustedes lo ponen la punta de la aguja en la zona celeste, ustedes van a tener mucho más resistencia al aire y el aire va a tender a irse para atrás. ¿Okay? Aquí tenemos otro caso, muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. ¿Ok? Rápidamente, ¡pum!, se formó el Big Bubble 1, ¿ok? Y para el crosslinking, yo considero que no debemos o no necesitamos aplanar más la zona que ya está plana. Entonces, yo utilizo lo que le llamo un crosslinking selectivo tercermundista. Yo no tengo plata para el Avedro, así que yo considero que aplanando el centro y sin tratar la periferia en azul, guiado por el diámetro de lo que tengo que aplanar,
¿ok? Yo hago una trepanación en un lente de contacto con filtro UV y lo coloco, hago mi crosslinking con la riboflavina, como cualquiera de ustedes lo puede hacer, solo que yo no retiro el epitelio ni dejo el epitelio. Yo maltrato el epitelio con alcohol 20% como si fuera un DALC y no lo retiro, lo dejo ahí. Y la riboflavina, hago el upload de la riboflavina con un lente escleral. Uso un lente escleral, le pongo al paciente y lo dejo ahí una media hora a una hora en cuanto estoy haciendo otro crosslinking. Mi primer caso se me corrió el alcohol un poquito para afuera arriba, por eso me demoró un poco más la epitelización. Este es otro caso, fíjense, a 48 horas ya estaba tan pequeñito. Y este es mi primer caso de queratotomía radial, también guiada por el Galilei, tapando el centro donde está plano. ¿Okay? Fíjese a las 48 horas cómo ya estaba. El Galilei me sirve para el crosslinking guiado, no tenemos una línea de demarcación, pero yo tengo el efecto del Galilei aquí antes, después, en el medio, aquí al mes y a los 12 meses ya vemos que la córnea, digamos, cicatrizó y ya podemos hacer una comparación con lo que teníamos antes. ¿Ok? Yo utilizo también para lentes esclerales, como la mayoría de ustedes no adapta lentes, no lo voy a mencionar mucho, solamente que con el Galilei el ACD me sirve para medir la ságita, el white to white para decidir el diámetro y el BFS, y el K máximo y el epsilon square no, me sirve para escoger la curva. Yo cruzo estas informaciones y tengo los lentes muy rápidamente que me pueden servir para la prueba de lente de contacto. Sobre el PTA, es muy poco lo que voy a hablar, pero voy a mostrarles este caso en forma práctica, por cuestiones de tiempo. Esta es una córnea delgada con CLMIX0, ¿ok? Que si yo quiero hacer la SIC con microqueratomo 120 micras, yo estoy con un PTA Plus en 69. Aún el PTA normal y el PTA Fines ya me está indicando 40 y 41. Ah, pero yo tengo Fento, ¿no? En realidad yo no lo tengo, lo tiene el hospital. Entonces puedo hacer un flap de 100 micras. Ah, ahora estoy con 36 y 37. ¿Será que todavía puedo hacer el ASIC? Fíjense que el PTA Plus, que es un algoritmo mucho más sofisticado, que depende de si una córnea es de 500 micras o menos, de la cantidad de ablación, del encurvamiento de la córnea y otros factores pequeños que Marconi Santiago agregó, entonces, el PTA Plus me da 60%. Entonces, de ninguna manera puedo hacer la SIC. Apenas la creación del flap y 15 micras de ablación, una dioptría, todavía tengo un PTA Plus de 47%. Pero en esta córnea, satisfactoriamente, puedo hacer un PRK. Como este es un caso antiguo, yo tenía que agregar 50 micras a la ablación, pero ahora en los software que ya tienen disponible, estas 50 micras ya están incluidas y ahora sí puedo hacer aún con esta medida de 5 dioptrías, con esta paquimetría central más delgada de 491, si yo quiero arriesgar, puedo hacer un PRK con mitomicina. Muy bien, el calculador del Galilei ya lo presentó Noé. Esto se presenta en printing de la forma de la derecha con los diferentes cálculos y a la izquierda con el mapa de curvatura y paquimetría. En el Galilei nosotros podemos medir el espesor del cristalino y el espesor del lente intraocular. Fíjese que este es el ojo derecho y el izquierdo de la misma persona, de la misma señora operada de miopía. Entonces, si yo tengo el ELP postoperatorio y yo tengo el ELP calculado por la fórmula, si yo después correlaciono los dos, a Noel he propuesto también eso, que yo casi ya no estoy operando catarata después de que me quedé enfermo con el problema abdominal, ¿ok? Entonces, ustedes que operan bastante podrán determinar por una correlación lineal
si la fórmula, el LP calculado de la fórmula corresponde a lo que resultó. Esto significa mejorar las fórmulas y yo estoy esperando que alguien se anime a hacer este trabajo. Estos son los gráficos de precisión en comparación al IOL Master, porque se encontró que el IOL Master 500 tenía en el centro del tamaño, en la media del tamaño de los ojos, era muy parecido, pero en el Galilei tenemos un TAL, que es eh, la medida real calculada por el Galilei, y que en ojos grandes es un poquito mayor y en ojos más cortos es un poquito menor que lo que muestra el IOL Master 500. Esta es la optimización de las constantes que mencionó Noé. Esto es el Oculix que se puede colocar dentro del Galilei. En el Galilei también tenemos esta artimaña de que podemos asumir el K preoperatorio de la refractiva, aquí restando la periferia, el valor periférico total del total corneal power con el central y utilizando después esta planilla Excel que es del propio Aranberry. ¿Okay? La biometría con el aceite de silicón, la fórmula de Barrett y los valores que yo utilizo para mi normalidad. Se las puedo pasar a quien quiera y que yo considero pueden estar al lado del Galilei en un plastificado para tener como referencia. El Galilei es priceless, es all-in-one, es la solución más completa para el cirujano de refractiva y catarata, okay, pero no es Mastercard, es Zimmer. Muchas gracias por todos, a todos y por haber estado en esta charla y espero que les haya sido de beneficio.